El Sáhara es el desierto más grande del mundo. Sus arenas han ocultado los secretos más asombrosos de los ojos humanos durante muchos siglos, pero los científicos desafían el calor extremo y la sequía para descubrir los secretos que guarda este desierto. En este video, te contaré sobre los descubrimientos científicos más secretos en el desierto que sorprenden a todos. Disfruta viéndolo. En el territorio del Gran Mar de Arena, situado entre el oeste de Egipto y Libia, los investigadores a menudo encuentran un tectita inusual conocido como vidrio libio o lechatelieritas. El vidrio libio consiste en piedras transparentes o semitransparentes. Su tono puede ser amarillo claro o incluso verdoso. Están dispersos por todo el Gran Mar de Arena y brillan entre las arenas como joyas. Se sabe de las lechatelieritas desde la antigüedad, por ejemplo. En uno de los collares totémicos de Tutankamón, el cuerpo del escarabajo estaba hecho precisamente de este vidrio. Sin embargo, la primera muestra de esta piedra llegó a manos de los científicos solo en 1933. Desde entonces, su origen ha sido objeto de muchos debates científicos. Algunos creían que en realidad las lechatelieritas son piedras lunares. Otros científicos sugirieron que el vidrio libio se forma después de los impactos de rayos que golpean la arena. Sin embargo, la mayoría se inclinaba por la versión de que este tectita se formó después de la caída de un meteorito. Por su apariencia y composición química, el vidrio libio es único. Contiene numerosas partículas de dos variedades de óxido de circonio. El circonio cúbico se forma a temperaturas de al menos 2500 grados Celsius y el orto-2 circonio a una presión de 130.000 atmósferas. Esta información ayudó a los científicos a confirmar sus conjeturas. El vidrio libio realmente apareció como resultado de la caída de un meteorito en el territorio del desierto libio. Muy recientemente, con la ayuda de imágenes satelitales, se descubrió la ubicación supuesta del cráter de impacto. Pero, como está completamente cubierto por las arenas, es prácticamente imposible realizar investigaciones en esta área. El árbol de acacia más solitario y único del mundo se conoce como el árbol del Teneré. La acacia se convirtió en objeto de interés para muchos científicos a principios de los años 1930. ¿Pero por qué? El hecho es que crecía en soledad en el desierto del Teneré. El Teneré se encuentra en el centro mismo del Sáhara. En su territorio, el calor no solo seca el aire, sino que extrae toda la humedad de cualquier organismo vivo. Además, aquí ocurren regularmente tormentas de arena. Por supuesto, este lugar se considera deshabitado. Incluso las aves prefieren no detenerse en el Teneré. Pero todas estas condiciones inhóspitas no impidieron que la acacia creciera y prosperara. Según los científicos, tenía al menos 300 años, y eso significa que el árbol de alguna manera aprendió a extraer agua subterránea y a luchar contra los fuertes vientos y el sol abrasador. No es sorprendente que se considerara sagrado. Para los extranjeros, especialmente para los militares, la acacia servía como un punto de referencia en el desierto. Desafortunadamente, en 1959, un camión militar chocó contra el árbol. Pero incluso en ese estado, continuó viviendo hasta que en 1973 fue finalmente derribado por uno de los camiones libios. Ahora, en el lugar del otrora floreciente árbol del Teneré, hay una instalación metálica que recuerda a este milagro en medio del desierto del Sáhara. El desierto del Sáhara es conocido no solo por sus interminables arenas. En su territorio se lleva a cabo un maratón para verdaderos valientes, dispuestos a desafiar el calor extremo, la sequía y el sol abrasador. Esta competencia es muy peligrosa, ya que sus participantes deben recorrer más de 200 kilómetros a través del desierto. Uno de esos valientes, que literalmente estuvo a punto de abrazar la muerte, fue Mauro Prosperi. Los participantes de este maratón extremo, que dura 6 días, necesitaban caminar a pie 250 kilómetros por el Sáhara. A pesar de los riesgos, todas estas personas pagaron más de 3.000 euros para participar. Por este dinero, los organizadores del maratón les proporcionaron un vuelo gratuito al lugar de inicio y 12 litros de agua por día. Mauro se preparó durante mucho tiempo para la prueba. Corría alrededor de 40 kilómetros diariamente y se acostumbró a enfrentarse a la deshidratación.
Sin embargo, definitivamente no estaba preparado para lo que tuvo que experimentar en el desierto. Cuando el maratonista había recorrido 2/3 de la distancia, esperaba volver a estar cerca del punto de distribución de agua, pero de repente comenzó una tormenta de arena. Entonces, Mauro sospechó que se había desviado de la ruta y se había perdido. Afortunadamente, en su mochila tenía algunas reservas de agua y comida, pero incluso con estas condiciones, estaba listo para acabar con su vida cuando se dio cuenta de que esperar ayuda era inútil. Mientras Mauro se refugiaba del sol en una de las cuevas, decidió que de todos modos sobreviviría, al menos por sus hijos. Sorprendentemente, lo logró. Durante 10 días luchó contra las fuerzas de la naturaleza y finalmente encontró a las personas. Fue descubierto por uno de los residentes de los asentamientos del desierto. A pesar de esta peligrosa historia, Mauro no ha abandonado sus aficiones extremas y ahora se dedica al descenso de montañas en kayak. En el desierto egipcio, cerca de la ciudad de El Gouna, se encuentra una impresionante composición creada con agujeros y montículos en la arena. Su belleza y magnificencia impresionan, especialmente desde una vista aérea o desde el espacio. Los proponentes de teorías pseudocientíficas ya intentaron atribuir el objeto a las creaciones de extraterrestres, pero sus afirmaciones fueron rápidamente refutadas. Los creadores de esta composición son los artistas Danae y Alexandra Stratou y Stella Constantinidis. Los autores nombraron su obra de arte El aliento del desierto. La construcción de la composición se completó en marzo de 1997. El objeto ocupa un área de 360 por 300 metros y consiste en 2 espirales. La primera incluye 89 conos, cuyo diámetro y altura aumentan a medida que se alejan del centro. La segunda espiral consta de 89 depresiones en forma de cono, cuyo diámetro y profundidad también aumentan siguiendo el mismo principio que en la primera espiral. En el centro hay una cavidad que refleja el sol cuando se llena de agua. Según la idea de los autores, el objeto de arte debía erosionarse gradualmente y eventualmente desaparecer, mostrando así una ilustración vívida de la fugacidad de nuestro tiempo. Sin embargo, casi 30 años después de la finalización de la construcción, el aliento de la Tierra sigue estando prácticamente en su estado original. En el corazón del desierto del Sáhara, un equipo de arqueólogos liderado por el paleontólogo estadounidense Paul Sereno descubrió un antiguo cementerio con restos humanos. Originalmente, Sereno llegó al territorio de Teneré en busca de fósiles de dinosaurios. Esta región se caracteriza por condiciones extremas y realizar excavaciones en su territorio es una tarea muy compleja. A pesar de esto, el equipo de Sereno desafió a la naturaleza, pero en lugar de fósiles de dinosaurios, lograron encontrar un antiguo entierro humano. Los huesos humanos literalmente sobresalían de las arenas y era imposible no notarlos. Debido a complicaciones climáticas, las investigaciones tuvieron que ser suspendidas, pero en el año 2003 fueron reanudadas. Entonces, los arqueólogos descubrieron 67 entierros, en los cuales se encontraban no solo restos humanos, sino también algunos artefactos antiguos. Los científicos están acostumbrados a trabajar con fósiles y determinar la edad de las rocas en las que se encuentran los restos. Sin embargo, en este caso, tuvieron que trabajar con huesos perfectamente conservados. El análisis de carbono de los restos y de antiguas herramientas arrojó luz sobre la historia de esta región. Hace unos 10.000 años, fuertes cazadores y pescadores migraron aquí, quienes fueron identificados por expertos como parte de la cultura quifiana. Anteriormente, había un lago en este territorio, rico en grandes moluscos. Probablemente, este cuerpo de agua atraía a los antiguos humanos, por lo que se asentaron en el territorio de la moderna desierto. Según los restos encontrados, los quifianos eran personas bastante altas. La altura de las mujeres rara vez era inferior a 1,80 m y la altura de los hombres superaba los 2 metros. Este hallazgo abrió una nueva página en la historia de la humanidad para los científicos y ayudó a aprender más sobre la anatomía y el estilo de vida de los antiguos humanos que habitaron este territorio del desierto. En octubre de 2020,
se publicó en la revista Cretaceous Research, un estudio de expertos en espinosaurios. En él, los científicos hablaron de su hallazgo encontrado en el desierto del Sáhara. Resulta que en los últimos años, durante extensas excavaciones, lograron encontrar 1.200 dientes pertenecientes a este tipo de dinosaurios. Por extraño que parezca, en la zona desértica donde se encontraron los dientes, hace millones de años corría el río Kem-Kem. Anteriormente se creía que los espinosaurios eran exclusivamente animales terrestres, pero este hallazgo demuestra lo contrario. Según los paleontólogos, los espinosaurios estaban perfectamente adaptados a la vida acuática. Esto lo indica la gran cantidad de dientes de estos dinosaurios en el lugar donde alguna vez fluía el río en el desierto. Los científicos dicen que tal cantidad de dientes solo podría haber sido dejada por animales que estaban constantemente en el agua. Este descubrimiento permitió a la ciencia aprender más sobre la vida de los espinosaurios y entender cuán errónea era la opinión de que eran exclusivamente animales terrestres. Desde 2002 hasta 2009, arqueólogos llevaron a cabo investigaciones extensas en la poco estudiada región del Sáhara Occidental. Durante este tiempo, lograron descubrir más de 100 enigmáticas construcciones de piedra, con edades que varían entre 1000 y 3000 años. Todas estas estructuras tenían diferentes formas y, por lo tanto, diferentes propósitos. Algunas tenían la forma de media luna, otras formaban círculos u otras figuras geométricas. Entre ellas, había algunas que parecían ruinas de edificios primitivos y simplemente montones de piedras. Los arqueólogos también encontraron varios objetos en los que todas estas formas se combinaban en un todo unificado. Por ejemplo, una de las construcciones incluía líneas rectas, círculos y plataformas creadas con piedras. Todo este conjunto formaba un complejo de aproximadamente 630 metros de largo. Hasta el día de hoy, el propósito de estas construcciones es desconocido. Sin embargo, los arqueólogos creen que podrían señalar la ubicación de tumbas, ya que bajo algunos montones de piedras se encontraron restos humanos de aproximadamente 1500 años de antigüedad. Muchas personas, al encontrarse en medio del desierto con un coche averiado, entrarían en pánico. Pero el electricista francés Émile Leray demostró que nunca hay que rendirse. Esta historia ocurrió en el lejano 1993. Leray partió de Marruecos en su coche vintage Citroën 2CV y se dirigió hacia un puesto militar a través del desierto. Cuando había recorrido la mitad del camino, su coche golpeó una piedra y se averió. Tras inspeccionar el coche, el hombre se dio cuenta de que uno de los ejes y el brazo oscilante estaban dañados. Reparar el coche en el desierto despoblado era imposible, pero caminar hasta un asentamiento tampoco era la mejor idea. Por lo tanto, Leray decidió desmontar su coche para piezas y construir una motocicleta. Por supuesto, esta tarea resultó ser larga y laboriosa. Le llevó 12 días ensamblar el vehículo. Afortunadamente, se había preparado responsablemente para el viaje a través del desierto y llevaba suficiente agua y comida. Para hacer una motocicleta de las partes del coche, acortó el chasis, adjuntó 2 ruedas y colocó el motor en el centro de la construcción. Cuando la moto estuvo lista, el electricista francés se puso en camino y llegó a su destino al día siguiente. Sorprendentemente, la policía le multó por conducir un vehículo no registrado, pero Leray no se desanimó, ya que gracias a esta motocicleta logró sobrevivir en el desierto del Sáhara. Conozcan a los gatos de las dunas. Deben admitir que se pueden considerar como los habitantes más encantadores del desierto. Este tipo fue descubierto por primera vez en 1858 en Argelia por el zoólogo francés Victor Jean-François Loche. Entre los gatos salvajes, los gatos de las dunas son algunos de los más pequeños. La longitud de su cuerpo es de 65 a 90 centímetros y el 40% de esto corresponde a la cola. El peso de los gatos de las dunas varía de 2 a 3 kilogramos. Otra característica distintiva de este tipo son sus grandes y anchas orejas. Estos gatos tienen un pelaje denso y suave que los protege tanto del sol abrasador durante el día como de las bajas temperaturas durante la noche. Su color arena les ayuda a camuflarse perfectamente en el desierto.
Los gatos de las dunas son predominantemente nocturnos. Durante el día se esconden entre las rocas o en madrigueras dejadas por otros animales, como zorros. Su dieta incluye casi cualquier criatura que habite en el desierto, en particular jerbos, arañas y lagartijas. También se sabe que a veces cazan serpientes venenosas. Sorprendentemente, algunas personas mantienen gatos de las dunas como mascotas domésticas. Pero no hay que olvidar que son animales salvajes y su temperamento es completamente diferente al de los gatos domésticos, aunque se ven muy lindos. Gracias a las imágenes satelitales, los científicos a menudo hacen descubrimientos sensacionales. Uno de ellos fueron las ruinas de antiguas ciudades perdidas en el desierto del Sáhara, en el territorio de Libia. En una imagen tomada desde el espacio, científicos británicos descubrieron más de 100 estructuras fortificadas que parecían castillos. Según las estimaciones de los expertos, tienen alrededor de 2000 años de antigüedad. Estos asentamientos fueron construidos por representantes de la antigua civilización garamante, sobre la cual la ciencia sabe poco. Por esta razón, el hallazgo fue de gran valor para los historiadores y arqueólogos. Durante la investigación de las ruinas, los especialistas de la Universidad de Leicester descubrieron estructuras similares a castillos, cuya altura alcanzaba los 4 metros, restos de casas de los habitantes locales, pirámides para enterrar a los muertos e incluso sistemas de riego. Este hallazgo fue una prueba directa de inconsistencias históricas. El hecho es que en las crónicas romanas antiguas, los garamantes fueron descritos como nómadas salvajes, pero las ruinas de estas ciudades indican que eran una civilización sedentaria y muy desarrollada, que logró adaptarse a la vida en una región desértica con increíble sequía. Chinguetti es una ciudad antigua ubicada en el territorio de Mauritania. Desafortunadamente, está perdiendo gradualmente a sus habitantes, lo que está relacionado con el hecho de que el desierto está absorbiéndola lentamente en sus arenas. En el siglo XVIII, la ciudad renació como un asentamiento fortificado en las rutas comerciales transsaharianas. Dado que Chinguetti fue la primera ciudad en el camino de los peregrinos a la Meca, fue considerada un lugar sagrado. En ese momento, se construyeron escuelas, edificios administrativos y templos musulmanes en su territorio. La ciudad estaba densamente poblada, pero ahora vive aquí alrededor de 4000 personas. Chinguetti es conocida por sus bibliotecas. Se cree que a principios del siglo XX había alrededor de 30, pero solo 5 depósitos de valiosos manuscritos han sobrevivido hasta nuestros días. Todas estas bibliotecas son privadas, y los antiguos tesoros de conocimiento e historia se transmiten en estas familias de generación en generación. Todos los libros y manuscritos en estas bibliotecas están en estantes abiertos. Y como la ciudad gradualmente cae bajo el dominio de las arenas, los valiosos artefactos se están desintegrando lentamente. Las autoridades de Mauritania han intentado repetidamente salvar el contenido de las bibliotecas, pero sus guardianes se lo han negado. Creen que ser guardianes de la historia de su gente es un gran honor dado desde arriba. El valle de Wadi al-Hitan, situado a 150 kilómetros de El Cairo, en Egipto, es uno de los monumentos arqueológicos más famosos. En su territorio se encuentran numerosos restos de ballenas, con una antigüedad de alrededor de 50 millones de años. Pero ¿cómo llegaron las ballenas al desierto? Los científicos creen que hace 40 a 50 millones de años, esta área estaba bajo el agua. En aquellos tiempos, el mar de Tetis se ubicaba al sur del actual mar Mediterráneo, desplazándose gradualmente hacia el norte. En las áreas secas se formó una capa de depósitos de caliza y arena, donde se encontraron los restos de las ballenas. Es interesante que entre ellos, los arqueólogos lograron descubrir fósiles de ballenas con 4 patas. Sí, has oído bien. Los antiguos ancestros de los mamíferos más grandes realmente podían moverse por tierra. La existencia de esta especie se dio a conocer a la ciencia por primera vez en el año 2008. Estas ballenas fueron nombradas Phiomicetus anubis, en honor al dios egipcio Anubis, ya que su cabeza recordaba parcialmente a la de un perro. La longitud de estos animales alcanzaba los 3 metros. Estaban armados con una larga mandíbula y dientes poderosos.
Con tal armamento natural, las ballenas podrían haber desgarrado fácilmente a un cocodrilo. Según los científicos, Phyomycetus anubis eran depredadores peligrosos que vivían principalmente en el agua, pero a veces también salían a tierra. En el año 2012, un geólogo de una compañía petrolera polaca, Jakub Perka, descubrió en el desierto del Sáhara los restos de un avión. Tras un estudio detallado del hallazgo, se dio cuenta de que los restos pertenecían a un caza británico de la Segunda Guerra Mundial, el Curtiss P-40 Kitty Hawk. Más tarde se conoció la historia del accidente de este avión. Según la información obtenida de las cartas encontradas en la cabina del piloto, en junio de 1942, el sargento de 24 años Dennis Copping debía trasladar el caza dañado de un aeródromo a otro. Algo salió mal durante el vuelo y el piloto tuvo que desviarse de la ruta. Probablemente se perdió en el desierto. Desde entonces, ni Copping ni el avión fueron vistos de nuevo, y todas las búsquedas del lugar del accidente fueron infructuosas. Según los investigadores, el piloto del caza sobrevivió al accidente. Esto lo indicaba la ausencia de restos humanos en el lugar del accidente. Además, se encontró un paracaídas cerca de los restos del avión. Probablemente Copping intentó usarlo para protegerse del sol abrasador. Los expertos creen que inicialmente el piloto intentó pedir ayuda usando baterías y una estación de radio. Cuando se dio cuenta de que era inútil, decidió buscar por sí mismo algún asentamiento, pero como el lugar del accidente es uno de los puntos más remotos del desierto, probablemente murió durante sus intentos de encontrar personas. En el año 2020, en el desierto del Sáhara, los investigadores descubrieron un enorme meteorito con un peso de 32 kilogramos. Tras el análisis, se pudo establecer que era un fragmento de una protoplaneta y su edad es de 4.600 millones de años. El meteorito fue nombrado S2. Los científicos lo clasificaron como una condrita, un tipo de meteorito rocoso sin inclusiones redondeadas. Los acondritas contienen basalto y tienen un origen marciano o lunar. En la composición de S2 no se encontraba basalto. Estaba compuesto por andesita, una roca volcánica magmática. El basalto se forma durante el rápido enfriamiento de la lava rica en magnesio y hierro, mientras que la andesita se forma a partir de silicatos con un alto contenido de sodio. En nuestro planeta, se encuentra en las llamadas zonas de subducción en el límite de las placas litosféricas, donde un bloque de la corteza terrestre se hunde bajo otro. S2 es un meteorito único, ya que su composición indica que pertenece a las protoplanetas del sistema solar temprano. Este hallazgo ayudó a los científicos a comprender cómo se formó la corteza primaria que cubría el antiguo planeta. Gilf Kebir es una gran cadena montañosa que abarca 3 países: Egipto, Libia y Sudán. Las montañas en este sistema están compuestas de arenisca porosa y otras rocas cristalinas. En el territorio de Gilf Kebir hay muchas cuevas que en la Edad de Piedra sirvieron como viviendas para las personas antiguas. A principios del siglo XX, los arqueólogos exploraron estas cuevas y encontraron una de las más interesantes, a la que llamaron la Cueva de los Nadadores. Dentro, descubrieron pinturas rupestres que representaban personas en posición de nadar, así como imágenes de jirafas, hipopótamos y otros animales. Los científicos creen que la edad de esta antigua obra de arte es de al menos 10.000 años. El explorador húngaro, László Almásy, formaba parte de esa expedición arqueológica. Quedó tan impresionado por el hallazgo que en 1934 dedicó un capítulo de su libro El Sáhara desconocido a él. Según su opinión, las pinturas rupestres encontradas realmente representaban personas nadando. Esto significaba que anteriormente el Sáhara tenía un clima más suave y su territorio albergaba lagos y ríos. Esta idea fue sensacional en ese momento, pero ahora los científicos saben con certeza que en algún momento el Sáhara no era una región tan árida. Los lagos de Ubari, ubicados en la parte libia del desierto del Sáhara, forman uno de los oasis más hermosos del mundo. Según los científicos, hace alrededor de 100.000 años,
eran mucho más profundos y extensos y servían como fuente de agua potable limpia para animales y humanos. Sin embargo, con el tiempo, todo cambió. Ahora, el oasis de Ubari incluye 20 lagos rodeados de palmeras. El más somero de ellos se considera Gabrun, con una profundidad de alrededor de 7 metros, y el más profundo es Ain el Dibaná, cuya profundidad es de no menos de 30 metros. Todos estos cuerpos de agua están sujetos a desecación. Además, sus aguas contienen una increíble concentración de sal, comparable solo con el Mar Muerto. Por supuesto, esta agua no es apta para beber, y el único habitante de los lagos son pequeñas criaturas similares a camarones. Los locales se dedican a su pesca, muelen estos crustáceos en pasta y cocinan deliciosos pasteles con ella. Por supuesto, un oasis con agua limpia es un objeto vital para las personas y los animales, pero los cambios climáticos han convertido a Ubari en un sistema de lagos con agua no potable. Hoy en día, la sal se puede comprar en cualquier tienda a un precio barato, pero en tiempos antiguos era literalmente tan valiosa como el oro. En el territorio de África Occidental en la antigüedad había problemas con la extracción de sal y era necesaria para conservar alimentos en condiciones de intenso calor. Solo se podía obtener hirviendo agua de mar y quemando ciertos tipos de plantas. Pero por supuesto, esa sal no era exactamente lo que se necesitaba. Al mismo tiempo, los habitantes de África Occidental tenían suficiente oro, que en parte parecía inútil. Y cuando la gente se enteró de que los comerciantes de un desierto cercano, conocidos como bereberes, vendían sal real, estaban dispuestos a dar su oro a cambio. En el siglo V de nuestra era, los pueblos bereberes comenzaron la extracción activa de sal en el territorio del Sahara. Colocaban el mineral en grandes contenedores de piedra y transportaban su mercancía en camellos a África Occidental. La sal les permitió convertirse en algunos de los comerciantes del desierto más ricos, ya que a cambio recibían oro, expandiendo las posibilidades de su comercio. Es por esta razón que hoy en día la sal también se llama oro blanco. Ya en el año 1837, el paleontólogo alemán Hermann von Meyer descubrió en el territorio de Suiza una gran cantidad de dientes cónicos y romos. Nada similar se había conocido anteriormente en la ciencia, por lo que atribuyó los restos a una especie antigua de reptiles, a los que llamó Madrimosaurus hugi. Sin embargo, un año después, el nombre fue cambiado a Maximusaurus hugi, que en traducción del griego antiguo significa literalmente listo para la guerra. En el año 2016, en el desierto del Sahara, los paleontólogos descubrieron nuevamente fósiles de un antiguo cocodrilo gigante. Entre ellos había costillas, vértebras y un cráneo cuya longitud era de 1,60 m. Estos datos permitieron a los científicos suponer que el reptil podría crecer hasta 10 metros de longitud. Si esto fuera realmente así, el Maximusaurus habría sido el récord entre todos los cocodrilos conocidos por la ciencia. Anteriormente se creía que todos los miembros de los teleosaurios, a los que pertenecía el Maximusaurus rex, se extinguieron en la época del Jurásico. Sin embargo, la determinación de la edad de este hallazgo demostró que los cocodrilos gigantes existieron también en el período Cretácico. Con la ayuda del instrumento de radar PALSAR, los científicos hicieron un descubrimiento sensacional. En el desierto, lograron descubrir el cauce de un antiguo río llamado Tamanrasset. Este río fluía en el desierto del Sáhara hace 5.000 años. Probablemente sus fuentes se encontraban en el sur de las montañas del Atlas y la meseta de Ahagar en Argelia. Actualmente, esta área se considera muy árida, pero en aquel entonces las lluvias eran frecuentes. Gracias a esto, el río era tan grande y caudaloso. La longitud de Tamanrasset era de 500 kilómetros. En el territorio de Mauritania, el río desembocaba en el Océano Atlántico. Y, si no se hubiera secado, hoy ocuparía el 12º lugar en la lista de los ríos más grandes del mundo. Tamanrasset era un objeto vital en el desierto. Albergaba una enorme cantidad de animales y había suficiente vegetación a lo largo de sus orillas. Sin duda, un río tan grande era un verdadero salvavidas en el desierto, pero lamentablemente,
El cambio climático llevó a su completo secado. Mauritania es un estado ubicado en África Occidental. La mayor parte de su territorio está cubierto por las interminables arenas del desierto del Sáhara. La minería tiene una gran importancia económica para Mauritania, representando el 38% del PIB del país. Los arqueólogos saben que la extracción de minerales por parte de los habitantes locales se llevó a cabo desde el quinto milenio antes de nuestra era. Este estado es conocido por tener los yacimientos de hierro más ricos del mundo, pero además, en el territorio de Mauritania se lleva a cabo la extracción de cobre, petróleo, sal, yeso, diamantes y, por supuesto, oro. El oro aquí se encuentra en granitoides y volcanitas proterozoicas. El nivel de extracción de este metal precioso en Mauritania es de 8 a 10 toneladas al año. Las reservas totales de oro se estiman en 800 toneladas. Actualmente, 2 compañías se dedican a la extracción de oro en el territorio del país. La mayor mina de oro, Tasiast, pertenece a la compañía canadiense Kinross Gold. Esta empresa comenzó su operación en el año 2008. La abundancia de recursos naturales en Mauritania demuestra que los desiertos esconden verdaderas riquezas en sus arenas. Eso es todo por ahora. Si te gustó este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y activar la campana. Tu actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.